Jesús es el pan del cielo. La palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 6 cómo Jesús enseñó a sus discípulos que Él era el pan que había venido del cielo y que solamente aquel que come su carne y bebe su sangre podría tener vida eterna. Cuando Él dijo estas palabras, muchos se fueron, muchos dejaron a Jesús porque consideraban que estas palabras eran muy fuertes. Sin embargo, algunos de sus discípulos se quedaron con Él y cuando Jesús les dijo que si querían irse también podían hacerlo, Pedro contestó sabiamente que a quién iría si solamente Él tiene palabras de vida eterna. En este tiempo muchas personas desconocen que solamente en Jesús está la vida eterna, que solamente en Jesús podremos alcanzar salvación. Actualmente muchas personas tienen otros intermediarios para acercarse a Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que Jesús murió en la cruz, pagó por nuestros pecados para que a través de Él pudiéramos tener acceso directo al Padre. Dice la palabra que cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos como una señal de que ya no necesitaríamos que una persona interceda delante de Dios por nosotros, sino que nosotros mismos podríamos presentarnos en el altar, en la presencia del Señor, tal como nosotros somos. Y en esta palabra nosotros vemos en este texto cómo el Señor les aclaró a sus discípulos esta verdad. Y es que Él sabía que iba a padecer una muerte de cruz y que solamente aquellos que comprendieran su sacrificio, aquellos que lo aceptaran, aquellos que estuvieran dispuestos a pagar un precio a causa de la salvación, podrían aceptar en su vida la vida eterna. Solamente aquellos que siguieran a Jesús, que comprendieran el propósito de Él, podrían tener la salvación real en sus vidas. Dice la palabra que cuando Él habló con aquellos discípulos, muchos de ellos le cuestionaban que desde qué tiempo Él estaba en la tierra. Él sabía que muchos le seguían por los alimentos, por los panes y los peces que Él les había dado. Sin embargo, solamente aquellos que busquen a Dios por convicción de que solamente en Él hay salvación, podremos ser salvos. Solamente aquellos que estén conscientes de que Jesús murió en la cruz en su lugar podrán alcanzar la vida eterna. Jesús les dijo claramente: ustedes recibieron el maná del cielo en el desierto. Ese maná fue a través de Moisés. Sin embargo, Él les dijo: yo soy el pan que ha venido del cielo y que Dios envió para darles vida. Y muchos de ellos no comprendían estas palabras porque se preguntaban: pero ¿cómo es que comeremos tu carne y beberemos tu sangre? Sin embargo, Jesús le hablaba en el sentido espiritual. Jesús les dijo claramente que aquel que come su carne no volvería a tener hambre. Aquel que comiera el pan del cielo no tendría hambre jamás, y aquel que bebe su sangre no volvería a tener sed. Aquellos que conocen a Jesús no tendrán sed de las cosas de este mundo que perecen, porque conocerán verdaderamente el propósito de su vida. Es necesario que comamos el pan del cielo. Es necesario que conozcamos a Jesús, que permitamos que Él entre en nuestra vida y nos transforme como Él quiere que seamos. Muchas personas, aún dentro de las congregaciones, no han comprendido estas palabras y aún asistiendo a las congregaciones quieren continuar con una vida de pecado, una vida de dejadez, una vida apartada de Dios, aún dentro de las cuatro paredes de la congregación. Pero es necesario que despertemos, que comprendamos que el Evangelio es mucho más que lo que nosotros podamos hacer dentro de las cuatro paredes de la congregación, que el Evangelio es algo que debe extenderse en toda nuestra manera de vivir y que debemos proyectar sin importar el lugar en donde nos encontremos. Aquellos que no han comido el pan del cielo están a tiempo en el día de hoy de permitirle al Señor entrar en su vida y en su corazón y darle la vida eterna. Dios te bendiga y que tengas un excelente día.